esta ocasión tenemos otra invitada, Feli Paquillauri. ¿Cómo estás, Feli? A los tiempos que te vuelvo a ver, tú vienes, te desapareces, no sé. ¿Dónde estuviste? Señor Genaro, un gusto puede verle también a usted. Yo también así soy, pues como ave del paso, ¿no? Aparece y desaparece. No siempre, o sea, no pierdo la costumbre de poder deleitar las canciones que me gustan. Dime, Feli, ya no te veo por el parque cantar. ¿Estás en provincia? ¿Dónde estás? Cuéntanos, pues. No, sino lo que pasa es que me he estado alejando de la música, ya porque a veces tengo otros rubros, ¿no? Pero siempre retorno porque, no sé, como que mi pie pica, ¿no? Para poder deleitar, bailar, no sé, que como que a veces el público me extraña. Te llama tu público, pues. Me llama a veces donde me ve, me dice, Estrellita, ¿cuándo vienes a cantar? O, ¿por qué no vienes? No, otros me dicen, o seguro ya tienes tu pareja que te tiene pisada, ¿no? Pero no, sino lo que pasa es que como que no me da tiempo, no sé. Pero tú sabes que la música es como un alimento, o sea, nos encanta, pues. ¿Qué tal, Feli? Mi paisana huancabelicana. A ver, un pedacito, pues, Feli, si nos puedes deleitar con ese tema, pues, ¿sí? Trencito macho huancabelicano, trencito macho huancabelicano, pituchaikita silba y capuyahuay, pituchaikita silba y capuyahuay. Algo que, porque ya me voy a tierras lejanas, algo ahí. Qué bueno, Feli. Bueno, Feli. A ver, dime, Feli, ¿estás en Lima o estás en provincia? No, estoy aquí en Lima. ¿Estás en Lima? Ah, trabajas acá en Lima. Sí, por mi trabajo es lo que no me da tiempo de venir a participar. El público te extraña, un ratito, un domingo. Pues ya te vi, mira, te estoy diciendo televisa después de un año. Sí, eso también estoy viendo que la gente no me han querido soltar. Querían que les cante una canción más. Bueno, me extrañan porque yo me hago extrañar así. Soy una artista que se hace extrañar con el público, con su público maravilloso. Se ve. Te extraña tu público porque te pide hasta otra canción, mira, ¿eh? Sí, y eso me alegra bastante. O sea, quiere decir que por más que los años pasan, todavía tengo público que me aprecian bastante. Así es. A ver, Feli, un número telefónico que nos pueda dar, pues. 9855-39742, ese es mi número telefónico que me pueden contratar para cualquier cosa. Para el canto, pues. ¿Maltrato? ¿Maltratos? No, maltrato no. Solo contratos, por favor, para poder deleitarles. Porque maltrato, no, ya estoy maltratada. Pero maltrato bien, pues. Bueno. Usted siempre con su chispa también, ¿ah? Y a mí me alegra porque usted da la oportunidad a muchos artistas que vienen y eso me alegra porque así como yo hay mucha juventud que están saliendo y da la oportunidad de entrevistar, hacer ver qué talento tienen los artistas. Y yo de antemano doy gracias a Dios por conocerle a usted y así podernos entrevistar y hacer ver nuestro arte, ¿no? Y a qué nos dedicamos también, pues. Qué bueno, Feli. Bueno, es una ventana para todos ustedes, pues. A todo esto, Feli, ¿qué mensaje le puede dar al nuevo valor que están empezando en este mundo artístico? Pues, ¿algún mensaje? Yo le quiero dar un mensaje a todos los artistas que están saliendo, que en el camino del arte no es fácil, pero no rendirse, seguir adelante, pase lo que pase, porque en el mundo del arte no es nada, que te digo, hay mucha envidia, pero no hacer caso y seguir. Si te tropezas, sigue nomás. O sea, si una piedra te cruza en el camino, tú sigue nomás. Y yo doy ese consejo a todos los artistas que están iniciando, que cumplan sus sueños de ser artistas como les nace, pues. Porque yo de muy pequeña, de 8 años, me gustaba cantar, pero ahí está, lo logré, llegué, canté también, compartí con grandes artistas escenario, compartí, y yo me siento bien orgullosa porque llegué a pisar escenario con grandes artistas. Y eso ha sido mi sueño. Quizás no he tenido yo apoyo de mis padres porque eran bien humildes, tú sabes, en la sierra son humildes, pero como dice, tú llegas a la capital, trabajando uno lo logra. Y yo les recomiendo eso a todos los que están iniciando a cantar, luchen por sus sueños que van a llegarlo. De aquí quiero mandarle un saludo para mi hijita Xiomara Calizaya, que está en Juliaca también. Ella también está ahorita en proyecto, señor Genaro, y desde aquí mandarle un besote a mi hija.
Qué bueno, Xiomarita, sí. Con ella cantar un tema de hace mucho tiempo fue un golazo, ¿sí? Sí, que hicimos llorar al público en el Parque Universitario, como aquí en Chabuca, Hija Abandonada, porque es una vida real, que es mi vida, mi historia, y yo lo canto para todos los niños abandonados, que hay padres malos, que hay madres malas, que abandonan a sus hijos, y esta canción yo la dedico para esos padres que abandonan a sus hijos, y con esa canción espero que lo reflexionen, pues porque a veces los niños crecen, llegan jóvenes y se llega a saber la verdad, pues no, porque el hombre o tanto la mujer abandona al hijo. Dime, claro, dime, Feli, ¿y qué tiempo te demoró componer esa canción? Mira, esa canción no demoré mucho, es como decir, será un par de horas nada más, porque como dice la canción, un día mi hija me pregunta, mamita, ¿qué es de mi papá? Yo quiero conocerle, es como ahí nomás, en un almuerzo me pregunta, y yo digo, no, vamos al colegio, le llevo y no sabía cómo responderle, porque es algo triste cuando te pregunta un hijo eso. Claro que sí. He llorado con mi público cantando esa canción, señor Genaro. Sí, buen tema, le hemos escuchado, lindo tema. Queremos escuchar otro temita, pues. ¿Cuál fue? Uno de tus temas, pues. Un cortito, una capelita. ¿Como cuál? Abandonada, güey. Hija abandonada. Ahora ya no voy a ser hija abandonada, ahora soy madre abandonada. A todo eso, ¿estaba buscando un amor? ¿Ya encontraste? Ya encontré, pues, mi amor. ¿Y a qué hora se levanta? ¿A 3 de la mañana? Igual que yo, se levanta a 3 de la mañana, güey. Quiero mandar saludo a mi amorcito, Moisés Guevara Vargas. ¡Wow! ¿Es en serio eso? ¿En serio? Sí, es en serio, es en serio. Ah, su nombre otra vez. No, su nombre, Moisés Guevara Vargas. Ya, de años sí estoy buscando. Años, no, pero ya encontré, pues, don Genaro. No te sorprendas también, pues. Siempre dice, el amor llega, pero lento, pero seguro, ¿no? Ojalá que sea seguro. Qué bueno, qué bueno. Ah, va ese temita, pues, para... Ya, voy a cantarle esta canción. Un día mi hija pregunta, mamita, ¿qué es de mi papá? Yo quiero conocerlo a él y quiero saber más de él. No, hija mía, no me preguntes, tu padre nos abandonó cuando estuve yo internada del hospital se largó. Un día mi hija pregunta, mamita, ¿qué es de mi papá? Yo quiero conocerlo a él y quiero saber más de él. Es mi canción. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué lindo tema! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Bueno, Feli, un gusto entrevistarte. Espero hacerte otro día otra entrevista, pero no te pierdas, pues visítanos acá a Chabuca. Siempre estamos acá entrevistando a los Nuevos Valores. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar temas bonitos para poderles así alegrar a la gente. Yo iba a cantar mi propio tema, pero a veces el público me pide, cántate, déjame vivir mi vida, ando buscando, aunque yo ya no debo de estar buscando, ¿no? Pero lo canté por complacer al público. Y eso, ya encontró. Ya encontré, pero eso se trata, complacer al público lo que te pide la canción. Qué bueno, Feli, un abrazo, pues, no, cuídate.